Sarasvati, origen, historia y misterio. ¿Y si te dijera que una misma diosa fue primero un río y después se volvió la palabra? No es una metáfora bonita, es una idea peligrosa, porque si Sarasvati es el río, entonces el conocimiento no se posee, se atraviesa. Y si Sarasvati es la palabra, entonces tu vida no cambia por lo que sientes, cambia por lo que eres capaz de nombrar. Quédate hasta el final. Si solo la conoces como diosa de estudiar, hoy la vas a ver completa. Y si este lore te sirve, suscríbete y escribe una palabra en comentarios, flujo o voz. Al final vas a entender por qué Sarasvati puede ser ambas. Hoy vamos a conocerla como se conoce a una fuerza antigua, como siempre, nombrándola. Sarasvati, la que aparece en los himnos védicos como río y diosa, la que con el tiempo se identifica con Vak, la potencia de la palabra, la que en la tradición hinduista posterior se asocia a Brahma, como consorte y también como hija nacida de la mente, y la que se reconoce en imágenes con manuscrito y yina, acompañada por cisne o ganso. ¿De dónde viene Sarasvati? Sarasvati entra en escena en el núcleo más antiguo del hinduismo, el mundo védico, en los himnos de Rig Veda. Sarasvati es simultáneamente un río sagrado y una diosa invocada dentro de un panteón amplio. Sarasvati nace donde lo divino no está separado de lo natural. El río no es un fondo del mito, el río es el mito. Más tarde, en textos védicos tardíos, aparece una idea decisiva. El río Sarasvati ha desaparecido y se describe como fluyendo bajo tierra, pero conservando su sacralidad. Ese cambio de un río visible a un río invisible es el primer gran giro simbólico de Sarasvati. ¿Quién es Sarasvati? Sarasvati es, en el hinduismo, diosa del aprendizaje, las artes y la música, y patrona de educación y palabra. Pero su identidad tiene capas. Capa de río, purificación, territorio sagrado. Británica resume el núcleo. Primero es la personificación del río Sarasvati, quizás físico y luego desaparecido en la tradición. Capa de palabra, conocimiento. Con el desarrollo del hinduismo, Sarasvati se identifica con Vak, la diosa védica del habla. Capa iconográfica, forma visible de la claridad. Se le representa típicamente con manuscrito y vina y acompaña por cisne o ganso. Sarasvati no es solo estudiar para probar, Sarasvati es la raíz, agua, arte, palabra y mente. ¿Cómo se construye su historia? La historia de Sarasvati se construye como una transformación lenta. Empieza siendo río, lo que corre, lo que alimenta, lo que purifica. En los textos védicos tardíos, el río se vuelve invisible, subterráneo, mítico. Luego Sarasvati se asocia a Vak, la palabra con fundamento del conocimiento en una cultura oral. Y en la tradición puránica, se fija la relación con Brahma, consorte e hija nacida de la mente, según los relatos. Si lo miras de cerca, el hilo no se rompe. Un río invisible y una palabra invisible son la misma pregunta. ¿Qué fuerza sostiene la vida cuando no la ves? Sarasvati en el Rig Veda, la mejor de las madres, de los ríos, de las diosas. En el Rig Veda, Sarasvati es invocada como la mejor de las madres, de los ríos, la mejor de las diosas. Esto es más que un elogio. Define su naturaleza triple. Madre porque sostiene vida. Río porque es flujo real. Diosa porque es flujo sagrado. Si Sarasvati es la mejor de los ríos, entonces no es solo agua. Es lo que hace posible que el mundo humano tenga forma. El río que desaparece cuando lo sagrado se vuelve invisible. En la tradición posterior, Sarasvati no muere, se oculta. Británica describe cómo, en textos védicos tardíos como los brahmanas, el río Sarasvati se entiende como desaparecido y fluyendo bajo tierra, pero manteniendo su importancia sagrada. Y esa invisibilidad se vuelve mito vivo en la idea del Triveni Sangam. Ganges y Yamuna se unen físicamente y Sarasvati se une invisiblemente como río mítico. Ahí el mito no se cuenta, se camina, se peregrina, se toca. Un matiz importante. La búsqueda científica de Sarasvati histórico existe y es debatida. Británica menciona hipótesis que lo relacionan con sistemas fluviales como el Gagar,
pero también lo presenta como campo de teoría, y hay estudios geológicos influyentes que sostienen que grandes ríos alimentados por glaciares no cruzaron la región Gagar-Akra. Esto no se usa como pelea, sino como una idea sobria. Sarasvati vive entre historia, mito y símbolo. Sarasvati se vuelve Vak, cuando el conocimiento es literalmente la palabra. En la cultura védica, la palabra no es comunicación, la palabra es fundamento del conocimiento. Británica explica que Sarasvati se asocia cada vez más a Vak, la diosa del habla, y que Vak es central en una cultura oral donde la palabra sostiene el saber. Y si quieres escuchar esa palabra con voz propia, el himno a Vak es un golpe directo. La palabra dice que camina con los dioses y sostiene poderes cósmicos. Sarasvati no es la diosa del silencio correcto, es la diosa de la palabra que ordena, la palabra que crea mundo interior. Sarasvati y Brahma, creación como orden, no como caos. En tradición posterior, especialmente puránica, Sarasvati queda asociada a Brahma, como consorte e incluso como hija nacida de la mente. Y esa relación se conecta con relatos de creación y organización del universo. Esto encaja en tu marco. Si Brahma es creación, arquitectura del cosmos, Sarasvati es el principio que hace que la creación no sea ruido sino forma. Sin lenguaje no hay ley, sin ley no hay enseñanza, sin enseñanza no hay cultura, sin cultura la mente se dispersa. Brahma crea, Sarasvati nombra, y cuando algo es nombrado de verdad, deja de ser sombra. Sarasvati hasta hoy, cultos, festivales y la migración del arquetipo. Sarasvati no queda encerrada en los Vedas. Británica señala que puede venerarse en cualquier momento y que su celebración más importante es el Sarasvati Puja, durante el Vasant Panchami, festival de la primavera. Y, fuera del hinduismo, su figura viaja. La entrada académica de Brill explica la relación entre Sarasvati y Venciaten, mostrando culto panasiático, hindú, budista y su transformación cultural. Un río se vuelve palabra, la palabra se vuelve arte, el arte viaja de cultura en cultura, como un mismo arquitecto del flujo. Misterios y arquetipos. ¿Qué representa Sarasvati? Sarasvati como arquetipo puede leerse así: flujo limpio, la mente que no se estanca, la conciencia que aprende sin pudrirse en ruido, la palabra que ordena. No es hablar mucho, es hablar con verdad. Lo que nombras con precisión deja de devorarte por dentro. El conocimiento como disciplina estética. La Vina no es un adorno, es la imagen del estudio como música interior, como armonía conseguida, no como inspiración fácil. La pureza como claridad. Sarasvati no es ser bueno, es ver claro, distinguir, separar lo esencial del ruido. El río invisible, lo más sagrado de ti, no siempre se ve, pero sostiene todo, tu voz interna, tu memoria, tu sentido. Y vuelvo a las dos palabras del inicio. ¿Sarasvati es flujo o es voz? Sarasvati es el flujo, que se convierte en voz, y la voz que vuelve a ser el río dentro de ti. Porque estudiar a Sarasvati no es aprender una diosa, es aprender una ley. Si tu mente es río, cuida el cauce. Y si tu voz es cauce, cuida lo que dejas pasar.